Bueno, hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de teoría y comportamiento organizacional. Y en el día de hoy vamos a estudiar y revisar el concepto de medición organizacional para que podamos conocer a ciencia cierta qué es lo que sucede en nuestras organizaciones y poder medirlo y determinarlo. En principio, resulta necesario que definamos a qué nos referimos con esta idea de medición organizacional y traemos la cita de Beltrán Jaramillo donde lo que él plantea es que medir es comparar una magnitud, un valor con algún patrón preestablecido, como por ejemplo si queremos medir la temperatura, nos referimos a los grados Celsius, a los grados Fahrenheit, o si queremos medir una distancia, recurrimos al sistema métrico, al sistema de medición imperial, ¿no? Para buscar cuál es el valor que tiene una magnitud, que toma un determinado fenómeno, utilizamos una referencia para poder eh, traducirlo y para poder analizarlo y para poder entenderlo. Sobre esto nos agrega Piñeiro, Prince y Aragón la importancia que tiene la medición organizacional, porque lo que nos permite es conocer y evaluar el desempeño, el rendimiento, la situación que está atravesando nuestra organización, reduciendo la incertidumbre. Esto es muy importante, porque poder tener certezas de cuál es la situación y el estado que tiene nuestra organización, lo que nos permite es tomar con mayor seguridad y con mayor certidumbre las decisiones que van a guiar a nuestra organización. Sin embargo, no podemos analizar todo y lo importante de la medición organizacional es que podamos determinar cuáles son las variables críticas que van a resumir de la mejor manera el estado de nuestra organización. Ahora bien, poder determinar cuáles son estas variables críticas y que resumen la situación de nuestra organización nos va a permitir centrarnos en lo que es verdaderamente importante, ya que es imposible abarcar todas las dimensiones que podrían llegar a interesarnos, pero que hace que el proceso sea más extenso, más largo, más costoso. Esto permite aclarar las expectativas del punto en el que nos encontramos y al punto en el que queremos llegar. Eso impacta en la motivación de los miembros, a los cuales podemos hacer parte de este proceso de medición, permitiendo también que se fomente la creatividad y la participación. En definitiva, la medición organizacional termina siendo fundamental para la planeación y para el control del sistema de gestión, porque permite efectivamente evaluar de una manera integral y completa cuál es la situación de la organización, que es un insumo fundamental para la toma de decisiones, para el ajuste cotidiano de qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos yendo, lo cual va a ayudar a que se puedan implementar acciones de corrección por medio de la dirección de la organización, de la conducción. Por un lado, este proceso da cuenta de lo que hicimos, del proceso realizado, y también puede ser una proyección de el lugar hacia donde nos dirigimos, de las expectativas que tenemos y del resultado que podemos llegar a obtener en el largo plazo. Por eso, si bien la medición nos permite cristalizar qué es lo que sucede en la organización, hay algunas dimensiones que debemos tener en cuenta antes de iniciar el proceso de medición organizacional. Por ejemplo, el entorno, cuáles son los factores que rodean a la organización. Son objeto, es una dimensión que nosotros podemos medir de diferentes maneras. La estrategia de la organización, para poder ponerla en diálogo con los resultados, hacia dónde nos dirigimos y dónde es que estamos ubicados. También las finanzas en cuanto a los balances contables, en cuanto a la capitalización de nuestra organización, los clientes en cuanto al grado de satisfacción, el grado de adhesión, de pertenencia, de retención de los clientes, también de los usuarios, no solo para pensar en los clientes, de las personas que componen nuestra organización, como
elementos clave, fundamentales, cuál es el nivel de formación, cuál es el nivel de capacitación, cuál es su percepción sobre el clima laboral y los procesos, ¿no? En cuanto a eficiencia, eficacia y cómo se desarrollan los procesos de nuestra organización, fuerzas internas y fuerzas externas que dan cuenta de qué es lo que está pasando en la organización en la cual estamos buscando analizar. Una vez determinadas las dimensiones de nuestro proceso de medición, iniciamos concretamente con el procedimiento, teniendo en cuenta que hay propuestas diferentes de diversos autores. Nosotros elegimos este planteo porque nos resulta interesante y simple y sencillo para poder adentrarnos en esta dimensión de la organización, en el cual se propone un proceso cíclico, repetitivo, secuencial, interrelacionado, donde comenzamos determinando el propósito inicial, el motivo que dispara nuestro proceso de medición, que da origen a esta necesidad de querer conocer un determinado fenómeno de nuestra organización. Luego determinamos el objeto, el qué vamos a medir, cuál es esa parte de nuestra organización que va a ser objeto de estudio y que queremos conocer más. Luego procedemos al acto concreto de medir, de determinar las variables y los indicadores que van a construir nuestro proceso de medición, teniendo en cuenta de que justamente los indicadores son la articulación de dos o más variables que se relacionan de alguna manera. Y las variables son los elementos que cambian de valor, justamente, que cambian en su composición. Son categorías que en determinados contextos, situaciones o momentos tienen una magnitud diferente y cuando las relacionamos generamos un indicador. Una vez que pudimos medir y determinar las variables y los indicadores del proceso de medición y de relevar los datos que dan cuenta de su estado, procedemos a interpretar esa información que recibimos, teniendo en cuenta de que, ahora lo vamos a profundizar, los datos por sí solos no dan cuenta de nada, sino que cuando los interpretamos, cuando los contextualizamos, se convierten en información y eso es lo que nos habla de qué es lo que está pasando en la organización. En este proceso de interpretación nosotros realizamos un juicio de esa información que obtuvimos y luego tomamos un curso de acción. Y esto es muy importante porque justamente es esta acción que se toma al final la que justifica todo el procedimiento anterior, porque no tiene sentido, por los costos, por el esfuerzo que demanda, medir algo sobre lo cual después no vamos a hacer nada. Tenemos que medir para poder tomar acciones. Y una vez que tomamos acciones, vuelve a comenzar el proceso, porque reinicia el proceso de volver a definir qué es lo que está sucediendo para poder analizar estos cambios, para poder analizar estas propuestas y ver cuáles son los efectos que tienen. Mencionamos recién a los indicadores como un elemento clave del proceso de medición. El desarrollo de estos indicadores, como dijimos, surge de la relación de dos o más variables, las cuales pueden ser cuantitativas en cuanto a cantidad o cualitativas dependiendo de su cualidad. Generalmente las cuantitativas son variables numéricas y las variables cualitativas dan cuenta de las características de alguna cualidad del elemento, de la variable que nosotros estamos queriendo analizar. De esta manera, el proceso de medición pone en diálogo a los indicadores con las metas trazadas. Si lo que nos propusimos es alcanzar un cierto nivel de ventas, por ejemplo, el indicador será la cantidad de ventas que se vincula y toma referencia con el objetivo que nos trazamos en un principio y una vez que obtenemos ese dato vamos a poder comprobar si efectivamente se alcanzó eso que pretendíamos lograr. Entonces podemos decir que los indicadores generan información útil para monitorear
los compromisos que tomamos, para conocer los objetivos que nos trazamos, si es que hemos podido cumplirlo o no, para cuantificar los cambios que está atravesando nuestra organización, para poder hacer un seguimiento de cómo se desarrollan los proyectos. Los indicadores dan cuenta de esto una vez que relacionan a las variables que lo componen y recolectan todos los datos dándole un sentido. Otra cosa que es interesante agregar de los indicadores es que pueden ser puntuales para alguna decisión particular que se va a tomar. Entonces, en el proceso de esa toma de decisión, la construcción del indicador es una parte muy importante. O pueden ser permanentes, que forman parte de los procesos y de las decisiones que la organización toma permanentemente y que ya están configurados y es un análisis que se realiza cotidianamente. El proceso de medición, estos indicadores tienen que ser simples. ¿Sí? Tienen que ser sencillos, tienen, como decíamos, tienen que ser una síntesis, un resumen, tienen que permitirnos abarcarlos en su totalidad, tienen que ser medibles, tenemos que poder determinar cuál es el valor de esto que nosotros estamos queriendo medir y comunicable, tenemos que poder transmitirlo, tiene que poder estar al alcance, tiene que ser accesible. Algunos tipos de indicadores que tenemos disponibles son, por ejemplo, los de eficiencia, para conocer cuál es la utilización que estamos realizando de los recursos que tenemos, o de eficacia, como poníamos el ejemplo de cuál es nuestra relación con el objetivo que pretendíamos cumplir, si es que lo hemos alcanzado y lo hemos cumplido, o de efectividad, donde se relacionan justamente indicadores de eficiencia y de eficacia para determinar cuál es la efectividad, la productividad que hemos podido alcanzar. Después tenemos otros indicadores de cumplimiento, de evaluación, de gestión, para conocer otros aspectos de nuestra organización que van en este mismo sentido, ¿no? De conocer los objetivos que se cumplieron, las metas que se han podido alcanzar, los compromisos que se han tomado, en qué estado se encuentran. Y pueden ser cuantitativos o cualitativos, como decíamos, en cuanto a cantidad, en cuanto a un valor numérico o en cuanto a una característica de la organización. Y no son excluyentes uno de los otros, pueden estar combinados. Un indicador de eficiencia puede ser cualitativo y puede ser de evaluación y pueden tener diferentes articulaciones para componer un mismo indicador. Son diferentes características que puede tener cada uno de ellos. También podemos agregar sobre estos indicadores algunas características. Por ejemplo, acá tenemos mencionadas algunas sobre la pertinencia de los indicadores. Con eso nos referimos a que el indicador tiene que tener sentido, tiene que ser adecuado para lo que nosotros estamos pretendiendo medir, así como también tiene que ser funcional, tiene que poder desarrollar la función de una manera adecuada, midiendo con precisión, midiendo con exactitud las variables que queremos analizar, el fenómeno que queremos analizar. Tiene que estar disponible, la información tiene que estar accesible, tiene que estar disponible a los que van a tomar las decisiones en el momento que la requieran, así como también estar actualizada. Tiene que ser confiable, de nuevo con esto nos referimos a que tiene que ser preciso y representar a la realidad de la mejor manera, respetando en muchos casos metodologías específicas que permitan dar cuenta de la integralidad de la medición que estamos realizando y tiene que ser útil, ¿no? Para los fines que se han trazado en un principio. Otras características, por ejemplo, pueden ser esto, ¿no? Que sea oportuna, que sea en el momento adecuado, como decíamos, que sea integral, que represente al fenómeno de una manera precisa, pero también completa, y no solo una parte, o que tenga algún tipo de sesgo. Decíamos esto de que tiene que estar actualizada, porque la información va en muchos casos cambiando y dependiendo de la vertiginosidad con la cual se tengan que tomar las decisiones, se puede requerir una actualización más frecuente. También es importante que sea económica, que el proceso de medición tenga un gasto, una inversión lógica con el beneficio que pretende generar. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si el beneficio
es desproporcionado con el gasto que implica, tal vez no tenga sentido realizar esa medición y convenga requerir a un gasto menor o a un proceso de medición que sea más económico y más adecuado. En definitiva, estos indicadores lo que nos permiten es construir información. Son un medio y no un fin en sí mismo, y esta información es la que nos va a habilitar poder hacer una interpretación y emitir un juicio sobre el proceso de medición que estamos realizando. Concretamente, lo que hacemos es comparar estos resultados con alguna referencia que nosotros podamos establecer para determinar cuál es la postura que tomamos ante esos resultados, pensando que con los mismos números, con los mismos datos, con la misma información, se pueden hacer interpretaciones diferentes dependiendo de quién las haga y en qué contexto se realicen y cuáles son estas referencias que se establecen. Por ejemplo, en un juicio histórico tal vez lo que nosotros hacemos es comparar los resultados, nuestra situación actual, con la situación anterior. Decir, bueno, una vez al año evaluamos nuestro rendimiento y lo comparamos y vemos si ha mejorado o no ha mejorado. Y la referencia es el resultado o la información que tenemos de la etapa anterior. Entonces se compara dentro de una misma línea histórica un proceso o una situación o un fenómeno dentro de nuestra organización. Por otro lado, lo que podemos hacer es comparar estos resultados, pero con los objetivos que nos trazamos. Ya lo mencionamos varias veces, pero a medida que nuestra organización va trazando objetivos, podemos comparar nuestros resultados con qué tan cerca están de la motivación inicial, de los fines que nos trazamos al desarrollar esas acciones, y de esa manera comprender si efectivamente los hemos alcanzado o no, o qué tan cerca hemos quedado de ellos. Y una comparación similar puede ser con otras organizaciones que forman parte del entorno, del ecosistema, del medio ambiente del cual es parte la nuestra, y de esa manera compararse en cuanto a, por ejemplo, ocupación de mercado y ver si hemos crecido en cantidad de ventas en relación con una organización que se encarga de la misma actividad que nosotros. Muchas veces se compite entre cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál vende más, cuál vende menos. Bueno, estos son juicios competitivos donde la referencia está fuera. Es una organización o otro espacio con el cual nosotros decidimos compararnos para saber cuál ha sido nuestro progreso o para por lo menos poder determinar cuál es el sentido que cobra la información que tenemos. Y por último hacemos un juicio de valor luego de haber analizado esta información y haberla comparado con alguna de las referencias que elijamos tomar. Nosotros solo hemos mencionado algunas. Vamos a emitir un valor si es que esto está de acuerdo con las expectativas que teníamos, si se han cumplido las expectativas que habíamos tenido en un comienzo o no. Y si no se han cumplido, si se ha cumplido aunque sea una parte o en qué medida, y cuáles son las mejores acciones que se pueden tomar para poder hacer un ajuste, un aprendizaje que permita a la organización mejorar ese proceso, volver al camino que se puede haber perdido. Y acá pasamos a la siguiente parte y es la etapa final del proceso, que es la acción. Ya lo dijimos, pero lo repetimos, la medición tiene que estar en función de la toma de decisiones. Se invierte tiempo, se invierten recursos en estos procesos, entonces no tiene sentido hacerlo si es que no se va a después accionar. Este es el último eslabón y significa un nuevo comienzo, porque una vez que accionamos, va a comenzar un nuevo proceso de medición donde analicemos qué sucedió con esas acciones, donde volvamos a definirlas, volvamos a analizarlas y volvamos a realizar un juicio interpretativo de qué pasó con eso y se van a volver a tomar acciones. Por eso decimos que es una etapa cíclica constante, un procedimiento continuo en el cual se va retroalimentando de su propia información y que permite desarrollar un proceso de aprendizaje dentro de la organización.